Un mercado competitivo actual obedece a su capacidad de adaptación, innovación y asimilación de los nuevos factores que determinan las dinámicas mundiales. Entre estos están los cambios que enfrenta la fuerza laboral con los desarrollos tecnológicos de robótica, inteligencia artificial, que con el tiempo han desafiado cada vez más a los trabajos tradicionales que se tenían antes de esta revolución. Para dar inicio a nuestro segundo bloque temático, le damos la bienvenida a Nexos 2018 al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, que estará dialogando con mi compañero Juan Eduardo Jaramillo. Al ministro Restrepo lo vamos a oír durante su intervención y posteriormente nos vamos a sentar a hacer unas preguntas que ustedes nos han transmitido para hacerle llegar al ministro. Bueno, quizá en primer lugar y muy especialmente quisiera saludar al doctor Pedro Marún, presidente de FENALCO, de la misma manera al doctor Eduardo Bisbal, aquí presente, a todos los integrantes de la Junta Directiva de FENALCO, muy especialmente a los integrantes de la Junta Directiva de los departamentos del eje cafetero. Me complace mucho estar en este departamento y en este eje cafetero de este país. Naturalmente también a todos los afiliados de FENALCO también es un placer estar con ustedes en esta tarde, en este evento. Y yo tal vez lo primero que tengo para decir es que le tengo un especial cariño y aprecio a este gremio. Y la razón por la cual le tengo especial cariño y aprecio es porque en buena medida mi vida ha estado conectada al comercio. Mi familia era una familia de comerciantes. Así que yo me siento que mi vida, el resultado de mi vida, vino del negocio que cada uno de ustedes viene manejando a lo largo de sus vidas. Me siento orgulloso de haber sido hijo de comerciantes y me siento además orgulloso de estar en el marco de este estadio charlando con ustedes. A mí me preguntan por qué usted se reunió con el presidente Iván Duque y le aceptó la responsabilidad de estar en este cargo. Y yo contesto diciendo que hay 3 razones por las cuales acepté esa invitación. La primera de ellas es porque he estado absolutamente convencido de que en este país nosotros necesitamos recuperar el heroísmo de lo que significa ser empresario. El esfuerzo, la dedicación, la constancia, las problemáticas que enfrentan, el flujo de caja del mes siguiente, los pagos que es necesario realizar y miles de dificultades a lo largo del camino hacen sin duda del empresario un héroe de esta sociedad. Y nosotros necesitamos enviar ese mensaje de nuevo a muchos actores de la sociedad que consideran tristemente que no es un héroe sino un villano. Y creo que desde esta cartera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puede ser ese interlocutor, ese actor que esté en permanente conexión con el empresariado. Y aquí, en este espacio, mi primer mensaje para todos ustedes es que nuestro ministerio será interlocutor, será coordinador, será articulador de las necesidades de ustedes como comerciantes o como empresarios. La segunda razón por la cual acepté ese compromiso es porque creo firmemente en la legalidad. Para mí se llama integridad. Yo creo que este país necesita dar un mensaje permanente de construcción de cultura de integridad, desde lo público, desde lo privado, desde la interacción pública-privada, desde la construcción de cultura. Colombia está urgida de una construcción de cultura de integridad y cultura de lo ético. Y eso correspondía con ese segundo propósito del presidente Iván Duque de llamar a la legalidad. Y la tercera razón es porque estoy convencido de que nosotros necesitamos poner en nuestras actuaciones, en nuestro discurso como comerciantes, como empresarios, la necesidad de construir un país más equitativo, un país donde existan oportunidades de empleo, un país donde haya ingresos, donde haya un crecimiento incluyente, donde haya posibilidades y oportunidades para esa nueva clase media
emergente que necesita, está urgida de un país más equitativo. Y creo que nuestra primera tarea, mis queridos participantes en este evento de FENALCO, es construir equidad. Yo sí quisiera que los comerciantes, que los empresarios, como principio de actuación, señalaran de entrada que su primera vocación, porque la es efectivamente, es la construcción de un país más equitativo. Este ministerio tiene un trabajo alrededor de lo que el presidente Iván Duque ha llamado el programa de reactivación económica. Aquí se ha pensado, se ha querido entender que la reactivación económica es solamente un tema tributario. No es solamente un tema tributario. El programa de reactivación económica, por lo menos que estamos consolidando y construyendo desde esta cartera, tiene 5 elementos. Y yo quisiera hacer con ustedes un recorrido alrededor de ese plan de reactivación económica. El plan de reactivación tiene en el centro esa construcción de equidad de la que hablaba anteriormente. Pero los componentes, en primer lugar, es la promoción de la inversión. He tenido la fortuna, por iniciativa del doctor Bisbal y el doctor Marún, de reunirme con el gobernador del departamento de Risaralda y conocí la plataforma logística del eje cafetero. Ese es un extraordinario ejemplo de cómo tenemos que construir zonas de atracción de inversión, zonas de atracción de nueva generación de recursos, zonas de atracción de desarrollo productivo en el país. Mi compromiso ha sido en promover la inversión. La inversión hoy en el país ha llegado a una meseta en donde hemos obtenido un aumento importante, pero llevamos por lo menos 3 años en donde la inversión está relativamente estancada. ¿Cómo promover la inversión? Hay instrumentos. Primero de ellos, el tema de zonas francas. Yo soy amigo de las zonas francas. Soy amigo de que este tiene que ser un instrumento que yo lo llamo el oasis de competitividad con que hoy funcionamos en el país. Y a la par con esto, creo que hay que seguir atrayendo y generando zonas de desarrollo de inversión, justamente como esta plataforma del eje cafetero, en donde exista esa modalidad de tapete rojo o red carpet, donde yo le provea condiciones institucionales, regulatorias, tributarias, normativas, condiciones de infraestructura que permitan que en esos espacios se desarrollen posibilidades de empleo y de generación de crecimiento. El segundo mensaje, el segundo compromiso es el compromiso con identificar nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo del país. Y esta cartera ha entendido que tiene un compromiso especial, en primer lugar, con fortalecer la capacidad exportadora del país. El presidente Iván Duque lo ha dicho y nosotros no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio en los próximos años, pero lo que vamos a hacer es aprovechar los tratados de libre comercio vigentes. ¿Y eso qué significa? Primero, identificar oferta exportable. Segundo, ¿a dónde puedo llegar con esa oferta exportable? Conectar el sector empresarial que llegue desde la oferta exportable hasta el tratado. Acompañar la estrategia de comercialización. Diseñar una estrategia simultáneamente de diplomacia técnica y sanitaria que permita aprovechar esos mercados y de esa manera crecer en la capacidad exportadora. Aprovechar los tratados de libre comercio también significa ser cuidadoso con la producción nacional y lograr ese sano equilibrio entre acompañar el desarrollo de producción nacional y simultáneamente aprovechar los tratados en sí mismos. Aprovechar los tratados significa también entender que un tratado no es solamente para exportar, un tratado también es para importar. Y la importación tiene un valor muy importante en la construcción de una sociedad, porque tiene beneficios para el bienestar de los consumidores, porque tiene beneficios también en adquisición de bienes de capital, en insumos para el proceso productivo. Y aprovechar un tratado significa lo que decía al principio, generar más capacidad de inversión extranjera directa. De eso se trata esa primera fuente de crecimiento. La segunda de ellas se trata de aprovechar el turismo. El turismo es, sin duda, nuestro nuevo petróleo. Ese es un sector que lleva por lo menos 4 años creciendo a doble dígito y más recientemente cerca del 20%. Nosotros tenemos, señoras y señores, capital infinito para hacer buen turismo. Aquí hay un arcoíris de turismo, de oportunidades de turismo. Arcoíris en turismo de naturaleza, en turismo comunitario, en turismo cultural, en turismo religioso, en turismo de negocios, en turismo de aventura.
y en miles de otras posibilidades de desarrollo turístico. Este es un sector que, haciendo un esfuerzo, podría crecer entre el 5 y el 6% y llegar a ese dato en el Producto Interno Bruto de país. Pero hacer esto supone trabajar en varios frentes, supone trabajar en calidad del servicio, supone trabajar también en el servicio mismo, en la disponibilidad de guías, supone hacer un esfuerzo de infraestructura, supone trabajar en conexiones de rutas aéreas, supone invertir en la infraestructura para el destino turístico y supone sobre todo una buena estrategia de promoción. Yo creo que aquí existe una segunda oportunidad para crecer. Y creo que también en materia de nueva fuente de crecimiento, el presidente Iván Duque ha propuesto una estrategia de fortalecer lo que se ha denominado la economía naranja. Los que hemos tenido la fortuna de viajar al exterior, de estudiar en el exterior, de trabajar en el exterior, sabemos que quizá el activo más valioso que tiene este país se trata de su gente, su talento humano, la creatividad inagotable que tiene el colombiano. Y esa capacidad creativa se traduce desde el punto de vista de negocios en economía naranja. Esa economía de las industrias creativas, del arte, de la música, del turismo mismo, de la gastronomía. Esa economía de las tecnologías de información y comunicación cuando se les aplica creatividad. También de la arquitectura o del diseño. Ahí hay una fuente muy importante de crecimiento de país. Por eso la semana en curso anunciamos al país la creación de una nueva línea en Bancoldex para exprimir la naranja de esa economía naranja. 400.000 millones que van dirigidos a empresas de economía naranja que quieran hacer desarrollo, inversión de capital de trabajo, desarrollar capacidad exportadora, adquisición de bienes de capital. De lo que se trata es de acompañar el desarrollo de una economía que se nutre del talento creativo de los colombianos. Creo que es muy importante también encontrar otra fuente de crecimiento de país. Esa otra fuente de crecimiento de país es y son los servicios. La exportación de servicios ha venido creciendo también a doble dígito en los últimos años. Yo estoy convencido que ahí hay una fuente importante de crecimiento de mediano y de largo plazo. Como decía yo también, la tercera fuente de crecimiento es promover el emprendimiento. Promover el emprendimiento significa desarrollar nuevas capacidades o acompañar el intraemprendimiento. Buena parte del desarrollo del comercio en un país supone un esfuerzo inicial para emprender, para crear. Aquí lo que queremos acompañar son esas primeras etapas, los momentos en donde está ya en la etapa inicial el desarrollo empresarial, un momento posterior en donde acompañamos el sector empresarial para ponerse de cara a tener la capacidad exportadora, hacer aceleración, lograr encadenamientos a cadenas exportadoras de valor y encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Hay modelos, por ejemplo, en el mundo, como la Fundación Yosma en Israel, en donde hay capital de riesgo. Yo sí quiero que en este país exista capital de riesgo para el emprendimiento, que exista de la mano del gobierno y que integre también capitales provenientes del sector financiero. El cuarto componente es la promoción de la productividad. Productividad significa producir más y mejor, o significa también dar mayor valor agregado. Y esa productividad se logra, en primer lugar, a través del desarrollo de una política industrial. La mejor política industrial es lograr encadenamientos de valor agregado. Y eso significa tener la capacidad de conectar sectores empresariales. Hay sectores que tienen alto valor, que son más productivos porque tienen capacidad exportadora, y esos sectores pueden conectarse con sectores que no tengan esa capacidad, pero que al lograr el encadenamiento, ahí se generan desarrollos productivos. Y permítanme contar historias. Chile, por ejemplo, ha sido un ejemplo exitoso a través de una política de desarrollo de proveedores. Yo creo que en este país tenemos que desarrollar políticas de desarrollo de proveedores que permitan fortalecer esa cadena productiva y generar nuevos estándares de productividad. Pero productividad también significa llegar al interior de cada una de las firmas, de cada una de las empresas. El 65% de la productividad se sucede en la empresa. Y hemos querido darle continuidad al programa de Colombia Productiva bajo la idea de fábricas de productividad. Una iniciativa que se utiliza en Francia, en Alemania, en Marruecos, que lo que permite es llegar a una empresa
de la mano de actores especializados, mentores, que en un periodo de 6 meses hacen desarrollos en habilidades gerenciales o en desarrollo de capacidades de comercialización o en innovación de productos o en innovación de procesos, de tal manera que se eleve la productividad de la empresa. Nuestra meta al cierre de este año es llegar a 200 empresas y al cierre del gobierno llegar a 4.000 empresas que efectivamente demuestren que hay un aumento en productividad. Pero la productividad no solamente se genera de esta manera. Y yo sé que este es un tema que toca las venas de un gremio como el que estamos en el día de hoy. Nosotros necesitamos de manera urgente enfrentar tanto trámite, tanta traba, tanta normativa inútil, tanto exceso de regulación que le hace la vida imposible al empresario. El primer ejercicio que hicimos la primera semana fue identificar cuáles eran las trabas, cuáles eran las problemáticas normativas que hacían difícil la tarea del empresario. En el primer ejercicio llegamos a 1.200 quejas y yo debo decir que Fenalco contribuyó a ese ejercicio, como lo hicieron otros gremios. Allí identificamos esas 1.200 quejas. Llegamos a la conclusión de que esto más o menos se trataba de 600 entre normativas o trabas mismas. 600, solamente identificadas desde la cartera de Industria y Comercio. El paso que viene a continuación es empezar entonces a definir cuáles eran prioritarias, cuáles eran las preocupaciones más sentidas. De allí llegamos a la conclusión de que eran aproximadamente 190. Y el primer compromiso de aquí a diciembre es trabajar sobre 50. 50 en donde hay temas de distintas carteras, incluida la nuestra. Sobre esas empezamos a trabajar desde la segunda semana y ya empezamos a dar respuesta en algunas de ellas. Pero queremos también invitar a que otras carteras hagan lo propio. Y el ejercicio lo queremos hacer en cabeza del presidente de la República para que cada una de las carteras haga una tarea de identificación con actores empresariales, con los grupos de interés más importantes de esas carteras para tratar de identificar de nuevo trabas y normas que hacen difícil la vida del empresariado desde distintas perspectivas del gabinete de gobierno. Ese ejercicio tiene un tiempo definido, a partir del cual hay otro tiempo definido para empezar a encontrar respuesta a cuáles son críticas y sobre las cuales se pueden actuar, y a partir de allí otro tiempo definido para entrar a actuar sobre esos trámites o normas que hacen difícil la vida del empresario. Y el tercer componente es dejar explícito un mecanismo regulatorio hacia adelante. En el mundo existen distintas figuras, la figura del ocaso regulatorio, por ejemplo, la figura de que entra una y salen dos. En nuestro caso vamos a usar una figura en donde hay un medio, un mecanismo a través del cual se valora hacia el futuro nuevas regulaciones, de tal manera que contra eso y exigiéndole a ese sistema de regulación de regulaciones que efectivamente no se creen nuevas regulaciones que no cumplan con criterios claros, criterios explícitos que impidan, entre otras además, que esto se convierta en la feria del incremento de la regulación. Miren, en un ejercicio que estamos presentando al Congreso de la República, yo me encuentro que en los últimos 5 años las normas han crecido en casi un 74%. Aquí se crean normas, regulaciones, trámites, casi que cada día en el país. Y esto no puede seguir en esa misma senda. Yo no estoy diciendo que no existan regulaciones. Lo que estoy diciendo es que tenemos que lograr simplificar, simplificar y simplificar la tarea a la cual se ven abocados muchos de los empresarios. Y de la misma manera, el otro compromiso en productividad es facilitar el comercio. Y especialmente me estoy refiriendo a facilitar el comercio también internacional. Facilitar el comercio internacional lo que nos permite es dar una respuesta a realidades que se encuentran en indicadores de competitividad a nivel internacional. Para no ir muy lejos, Doing Business. En Doing Business está absolutamente claro que para nosotros lograr eficiencia necesitamos casi dividir por 2 el tiempo que nos estamos demorando en las actividades de comercio. Por eso, la segunda semana de nuestra gestión se creó formalmente la Mesa de Facilitación de Comercio, con participación de los empresarios, pero también con participación de las autoridades distintas, DIAN, Aduana, INVIMA, la Polfa, Narcóticos, nuestro ministerio
y otras instancias del Gobierno Nacional para que encontráramos respuesta a problemáticas que se identifiquen en la mesa. Lleva 2 reuniones, la segunda de ellas en el puerto de Buenaventura, encontrando problemáticas asociadas a puerto. En cada una de ellas, ¿qué ha salido? Un plan de trabajo. En la primera de ellas, 25 planes de trabajo distintos que empezaron a desarrollarse ya de la mano de estas autoridades. El principio es, para facilitar el comercio, se necesita la integración de distintos actores del Gobierno Nacional. Necesitamos ordenar un poco la casa para que empecemos a encontrar respuestas. Yo creo que con la nueva dirección de la aduana, con el trabajo que vienen desarrollando algunos otros actores, allí hay un esfuerzo importantísimo para desarrollar. Y creo, como creen ustedes, que aquí hay que hacer del tema del contrabando un tema de preocupación nacional. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera la existencia de situaciones de contrabando en este país, ninguna forma de contrabando. Y para nuestra cartera, para este gobierno, enfrentar el contrabando es una tarea absolutamente central. El quinto elemento se llama competitividad. Nosotros llevamos 2 años, casi 2 años y medio, en donde no se ha hecho la tarea de liderazgo del Sistema Nacional de Competitividad. Colombia fue paradigma en América Latina y en el mundo de su sistema de competitividad. Y eso a lo largo del camino se fue desapareciendo. Queremos retomar la agenda competitiva del país. Retomar la agenda competitiva del país es quizá la forma a través de la cual podemos dar respuesta a problemáticas reales. En World Economic Forum, en el IMD, en Doing Business, Colombia ha venido perdiendo posición o en el mejor de los casos ha tenido un estancamiento en por lo menos los últimos 7 a 8 años. Colombia necesita recuperar la senda de elevar su competitividad y ahí hay un elemento central de la actuación que queremos hacer. Creemos firmemente en que el desarrollo competitivo y el desarrollo productivo de las empresas arranca en las regiones. Aquí se gobernará con las regiones, no desde el centro. Con las regiones significa recorrer el país dialogando con los empresarios, dialogando con los comerciantes, dialogando con los sectores productivos para encontrar sus problemáticas, sus necesidades, tratando de actuar sobre ellas en el marco de lo regional. Integrando en este esfuerzo a los gobernadores, a los alcaldes, a las comisiones regionales de competitividad y de productividad para que efectivamente encontremos respuestas que en muchos de los casos involucran no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos locales. La competitividad, entiendo yo, naturalmente, no solamente involucra temas de la cartera de comercio, involucra temas de infraestructura, de pertinencia educativa, involucra temas de costos, costos del orden tributario, costos de energía en algunos de los casos, costos de logística, costos de transporte, involucra también temas de seguridad jurídica. Yo creo que en la medida en la cual, y como seguramente lo señalará el presidente de la República, él asume el liderazgo del sistema y de la política nacional de competitividad de nuevo, y en la medida en la cual retomemos esta senda del Sistema Nacional de Competitividad, el país tendrá que ir avanzando en muchos de los frentes que acabo de decir y en otros que nos permitirán recuperar esa senda competitiva que necesitamos construir como país. Esta agenda de reactivación cierra naturalmente con un esfuerzo con el cual yo arranqué hablando, que es el esfuerzo de construcción de equidad en este país. Equidad en donde es indispensable reconocer, especialmente desde nuestra cartera, el aporte de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. Para nuestra cartera, la micro, la pequeña y la mediana empresa juegan un papel protagónico en este país y para ellos habrá naturalmente una agenda de desarrollo productivo. Yo creo que en el caso de la micro y la pequeña y la mediana empresa es necesario trabajar primero en tener claridad de identificación. Tenemos que evolucionar en la forma como se define hoy en el país micro, pequeña y mediana empresa. Necesitamos además casi que no usar el término MIPYMES, porque la micro, la pequeña y la mediana tienen necesidades particulares. Segmentar la política pública para cada uno de este tipo de empresas. Acompañar a través de sistemas de fondeo o de financiación. Lograr encadenar
micro, pequeñas y medianas empresas con empresas que ya están, por ejemplo, en cadena exportadora. Desarrollar capacidades al interior de las empresas. En general, lograr fortalecimientos que permitan elevar la productividad de estas empresas. La equidad incluye eso. La equidad incluye también generación de empleo. La equidad implica también crecimiento incluyente. La equidad incluye también crecimiento sostenible. Producir conservando y conservar produciendo. Creo entonces, como lo cree el presidente Iván Duque, que nosotros necesitamos un país en donde las micro, las pequeñas y las medianas empresas prosperen formalizándose. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo de formalización y ese esfuerzo de formalización tiene que ir acompañado de medidas especialmente en el orden tributario y en otros frentes. Nosotros quisiéramos liderar en el país la propuesta de ajuste estructural e integral al COMPES que se empezó a formular sobre formalización. La formalización incluye una cantidad de temas en donde ustedes incluso han venido trabajando, inyectándole tecnología, diversificando y logrando poner a la economía a crecer, ojalá no al 3 o al 3,5%, sino al 4, al 5 o al 6%. Pero este esfuerzo, mis queridos amigos de FENALCO, no es un esfuerzo solamente del Gobierno Nacional. Aquí los ministros de las carteras no vinimos a actuar de cuzumbo solos, porque el país es de todos. El país necesita de un esfuerzo articulado, quizá como nunca antes visto, entre el sector empresarial, los ciudadanos y el gobierno, para hacer, construir y generar una apuesta colectiva de reactivación económica que nos permita seguir sintiendo ese orgullo de lo que significa ser colombianos, pero de la misma manera que nos permita ir generando oportunidades de ingresos, de empleo, de inversión, que permitan que el país realmente sea un país más equitativo y más próspero. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Restrepo. Yo sé que voy a tratar de transmitir las inquietudes de algunos de los comerciantes que están acá. Ministro, mire, no es la primera vez, y usted comenzó esta charla hablando con una frase que puso a pensar a muchos acá, que es volver a recuperar el heroísmo de ser empresario. Y yo he tenido la oportunidad de oírlo usted varias veces porque se ha referido en distintos espacios a la importancia de recobrar esa relevancia de ser empresario. ¿Cómo lograr que un joven colombiano, que un muchacho colombiano se le mida a ser empresario, a ser comerciante? Yo vuelvo sobre ese punto porque me parece que es absolutamente relevante. Cuando yo reviso la historia del desarrollo empresarial de la humanidad, lo que encuentro es que cuando ese desarrollo de la humanidad se da a la mayor velocidad, se corresponde casi que de forma exacta con el momento en el cual se desarrolla el empresariado en esa humanidad. Y yo estoy absolutamente convencido que nosotros necesitamos recuperar el valor y el heroísmo de ser empresario. Lo decía antes. El valor y el heroísmo de ser empresario se recupera primero destacando casos exitosos. Cada uno de ustedes es un caso exitoso que tiene que ser conocido. Nosotros necesitamos entonces enviar mensajes de esos héroes de esta sociedad que haciendo la tarea todos los días, que enfrentándose a las dificultades diarias de la empresa, han logrado salir adelante. Incluso destacar a aquellos que han tenido de pronto en un momento determinado de su vida empresarial un fracaso, porque los fracasos también significan oportunidades y porque han logrado demostrar que a pesar de ese fracaso han salido adelante. ¿Cuántos empresarios en este país no vivieron situaciones difíciles en los momentos de crisis económica o de crisis financiera? Y muchos de ellos salieron adelante y son hoy ejemplo para el país. ¿Cómo no destacar casos exitosos de empresarios que han logrado salir al exterior teniendo vocación y capacidad exportadora? Yo, por ejemplo, ponía de presente en Amagá, Antioquia, una empresa de unos jóvenes empresarios y voy a hacer la tarea de destacar a esos héroes empresariales. Se llama Ubidots. Ubidots es una empresa de jóvenes antioqueños que lograron demostrar que era posible conectar monitores en espacios físicos con sistemas de aplicación y que son hoy una de las 20 empresas más innovadoras en el Internet de las cosas en el mundo.
Ejemplos como esos hay muchos más. Yo creo que ese primer paso es destacar esos casos exitosos de empresa, acompañarlos, encontrar con ellos solución a sus problemáticas. Cuando yo digo de simplificar la vida del empresario, esa es una forma a través de la cual promovemos ese heroísmo del empresario o acompañamos ese heroísmo del empresario. Porque como me lo dicen casi que a diario, en más de 150 reuniones con distintos sectores con los cuales me he reunido, ese es un tema absolutamente recurrente. Ese es otro camino. Y sobre todo, demostrarle a la sociedad que es posible también hacer nueva empresa. Por eso el valor del emprendimiento. Porque el emprendimiento significa demostrarle a jóvenes y a no tan jóvenes que es posible todavía generar nuevas oportunidades empresariales. Si nosotros mostramos eso, estamos mostrando un país con empuje, con capacidad, con iniciativa. Estamos demostrándole al país que es posible generar empleo y que es posible que haya un crecimiento incluyente para muchos actores en esta sociedad. Ministro, ¿cómo lograr que estos empresarios que nos están viendo acá, estos comerciantes, logren tener dentro de su fuerza de trabajo, dentro de su personal que necesitan y que requieren las empresas, el personal calificado? Y se lo pregunto a usted que viene de la Rectoría de la Universidad del Rosario, que es experto en el tema. Esta mañana el exministro Diego Molano dijo, el ministro Restrepo viene esta tarde, pregúntele. Esa es una pregunta que me toca devolverme en la historia y ya se me olvidó. Yo digo que yo llevo un mes y parecen como si fueran 10 años. Y el que le falta, ¿no? Nunca había trabajado tanto en mi vida, pero bueno, me siento feliz de poder hacerlo, entre otras además por un servicio al país. Manpower, hace algunos años y más recientemente lo repitió, demuestra que en un 50% el talento humano que reciben las empresas, los comerciantes, por ejemplo, no tiene las competencias necesarias para lo que ellos requieren. A mí me parece que es indispensable lograr conectar esa educación de esas competencias de cara al mundo laboral con la empresa. Les voy a contar una historia. Cuando yo me reuní con el presidente Iván Duque para hablar de esta cartera y él me hace la oferta, yo le digo algo que yo sabía que me iba a decir que no era posible. Le dije, presidente, pero yo quisiera que el SENA dependiese de mí, porque yo quiero conectar la educación con el sector empresarial. Incluso me atreví a algo más, que Colciencias dependiese de mí. Yo sabía que no se podía, pero lo que tengo claro es que sí hay que conectarlos en un ejercicio de articulación. Yo sinceramente creo que esa educación ofrecida a través del SENA debe articularse a las necesidades del sector empresarial. Y eso significa que tienen que hablar el mismo idioma, tienen que ser compatibles en esa discusión de ese idioma. A mí me parece que de la mano del nuevo director del SENA, yo creo que eso es posible. Con la ministra de Trabajo también eso es posible. Porque una de las virtudes que tiene este gobierno es que actúa como gobierno. Aquí no actúa un ministerio y otro ministerio piensa otra cosa totalmente distinta. O yo no le mando una carta en público a otro ministro opinando todo lo contrario a lo que el primero ha dicho. Aquí trabajamos como un solo equipo. Y lo hemos venido demostrando en estas semanas, entre otras, entre el ministro de Agricultura y el ministro de Comercio, que históricamente habían tenido diferencias, porque aquí tenemos que actuar como gobierno. Creo que hay que lograr algo parecido en el caso del SENA y en el caso del sector empresarial, en este caso representado en una cartera como la nuestra. Y creo que hay que trabajar en innovación también, articulándonos con Colciencias, porque la innovación es una forma a través de la cual se da valor agregado al sector empresarial. Luego ahí también hay que actuar articuladamente. Y tenemos que pensar, Juan Diego, especialmente, Juan Eduardo, especialmente en cómo articularnos a eso que se llama la cuarta revolución industrial. Ese nuevo mundo en donde se une lo físico, lo tecnológico y también lo humano. Y allí tenemos que descubrir que las competencias que necesita el nuevo sector empresarial, la nueva humanidad, son competencias incluso en nuevos frentes. Por ejemplo, competencias en bilingüismo. Por ejemplo, competencias blandas, soft. Por ejemplo, competencias de integridad o competencias en lo ético. Que tiene además que entender esos trabajadores que están con nosotros o esos empleados, que la educación no termina en un momento de la vida, sino que continúa a lo largo de la vida. Sin duda, aquí tenemos un gran reto. Ustedes han hablado de este asunto a lo largo de estas conversaciones, pero sobre este tema podría hablar tanto
que me da como miedo porque yo soy ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ministro. Como este es un congreso nacional, aquí hay una cantidad de comerciantes y empresarios que han venido de toda la ciudad del país. Y ayer, más o menos a esta hora, hablaba yo con varios de ellos y llegábamos a la conclusión de que evidentemente moverse en Colombia vía aérea se ha vuelto muy complicado. No solamente le voy a hablar de las tarifas aéreas, sino porque las frecuencias de las rutas aéreas no son las más fáciles. Hablaba con una colega que tuvo que hacer la ruta Neiva, Bogotá, Pereira para poder llegar a este congreso. ¿Cómo lograr no solamente reducir los costos de las tarifas aéreas, sino que aumenten las frecuencias para que disminuyan esos mismos costos? Mire, Juan Eduardo, una de mis primeras reflexiones incluso ante medios de comunicación, porque creo firmemente en que lo que decía antes, el turismo es nuestro nuevo petróleo. Pero es difícil hacer turismo cuando no hay rutas aéreas apropiadas, cuando es difícil moverse de una región del país a otra, cuando es difícil moverse del país al exterior. Luego, uno de los temas centrales sobre los cuales yo hablé era la necesidad de encontrar nuevas rutas aéreas. Y el primer trabajo que ha tenido el nuevo viceministro de Turismo, Juan Pablo Franqui, es en el acercamiento directo con aerolíneas nacionales o internacionales para encontrar nuevas rutas. Y allí ha empezado a aparecer algunas de esas nuevas rutas, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo en esa dirección. Y hay que pensar también creativamente. Ofertas, por ejemplo, como le decía yo en Monpós, ofertas de hidroaviones que permitan lograr aterrizajes distintos y atraer pasajeros distintos a regiones tan espectaculares como la ciudad de Monpós, pueblo patrimonio de este país. Me parece también que hay que hacer una reflexión desde el orden tributario, en términos de los costos tributarios en que se está incurriendo hoy por parte seguramente de aerolíneas que están elevando un poco la cadena de precio de algunas de estas tarifas aéreas. Yo creo que ahí hay que ser supremamente riguroso. Y creo que además, ayer el Congreso de la República hacía una reflexión de fondo sobre otra serie de preocupaciones en este asunto. Ese es un típico tema en donde me parece que el gran protagonista tiene que ser la Aeronáutica Civil, Ministerio del Transporte, y ellos están comprometidos en esa dirección. Desde nuestro lado, lo que quisiéramos es que existiera una oferta adicional con precios más atractivos a los consumidores para que efectivamente hagamos del desarrollo comercial, pero también del desarrollo turístico, esa oportunidad de nueva fuente de ingreso para este país. Y le hago la última pregunta, ministro. ¿Qué tan factible es eso? Yo creo que es factible. Y yo he empezado a ver, por ejemplo, la posibilidad de que se abren algunos slots incluso de algunas de las rutas nacionales, en donde lo que hay que hacer es atraer ese tipo de aerolíneas que permitan aprovechar esos slots. Yo creo que se puede pensar también creativamente. Y no solamente hay que pensar en rutas aéreas, hay que pensar también en rutas férreas o la red férrea. Hay que hacer un esfuerzo también en la red fluvial. Luego el país tiene que pensarse en grande. Lo que tenemos es que superar el minimalismo que nos ha acostumbrado en muchos frentes en la construcción de país. Y yo firmemente creo en que si pensamos en grande, hay oportunidades para hacer desarrollo de red férrea, desarrollo de red fluvial, desarrollo de otros mecanismos de conexión que nos permitan, valga la redundancia, conectarnos regional y nacionalmente. Y eso será una fuente y una oportunidad extraordinaria para un sector como el sector del comercio. Entre otras, además les digo una cosa, aquí este ministerio se llama el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y aquí normalmente se asocia comercio solo con comercio exterior. Y yo he dicho desde el primer día, este es un ministerio del comercio exterior y del comercio interno también. Y yo quiero estar permanentemente en diálogos empresariales hablando con los comerciantes. Hemos hecho recorrido por Santander, hemos hecho recorrido también por el departamento del Tolima, hemos hecho recorrido también por San Andrés y vamos a hacer casi que quincenalmente recorridos grandes con sector empresarial en distintas regiones del país para dialogar con los empresarios, con los comerciantes. Pero también lo que hemos dicho es que en esos recorridos queremos estar con los actores empresariales. Yo quisiera en varios de estos espacios tener encuentros directos con los comerciantes. ¿Cómo no tener un encuentro de comerciantes en una ciudad como Pereira, que es una ciudad en donde el comercio es tan importante?
De la misma manera, ¿cómo no tener un encuentro con los empresarios del turismo en una ciudad como Cartagena, que es fuente de desarrollo turístico de este país? Luego, en cada uno de los distintos sitios que habremos de recorrer en esta agenda de desarrollo productivo regional, vamos a estar con los distintos empresarios, comerciantes, actores del turismo, actores empresariales, para oírlos, para construir con ellos. Yo de aquí, por ejemplo, salgo a un par de reuniones con empresarios de distintos sectores del país y lo seguiremos haciendo. Hay que estar en permanente contacto con el empresariado para encontrar, escucharlos, para descubrir las problemáticas que se presentan a diario en su vida empresarial. Ministro, muchas gracias. Muy generoso con su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al ministro Restrepo por sus importantes aportes. Fenalco quiere reiterar su agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy, por supuesto, a las personas que están detrás de este gran esfuerzo, al Banco de Occidente, Cruz Verde, Unicentro Bogotá, Nueva EPS, Estatal Seguridad, Bancoldex, la Gobernación de Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira y la Alcaldía de Pereira, empresas que con su apoyo hacen posible este encuentro del comercio. A continuación invitamos al doctor Iván Mantilla Gaviria, viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta cordial invitación, doctor Pedro Marún, presidente de Fenalco. Siento muy orgulloso de estar acá la primera vez en este evento desde que estoy en el Gobierno Nacional y en la Administración Pública. Hoy estaba invitada la señora ministra, a la cual pues en nombre de ella les ofrezco una disculpa por temas de agenda, no pudo presentarse, pero quiero compartir con ustedes muy rápidamente, porque nos han acortado el tiempo, por qué ustedes son importantes para llevar los beneficios sociales y económicos que la tecnología brinda a todos los colombianos. Y mostrarles muy rápidamente los ejes estructurales de una política que es incluyente, es el futuro digital, es de todos. Como tenemos poco tiempo, vamos entrando un poquito en contexto. Permítame contar muy rápidamente de dónde parte Colombia. Colombia parte de un ciclo de los últimos 7 u 8 años que ha entrado en una recesión y ustedes lo saben y lo han vivido. Un ciclo en el que hemos experimentado una desaceleración bastante importante en el crecimiento económico y que ha venido marcada por algo muy importante, y es que las fuentes de crecimiento de corto plazo, que era capital físico, la inversión en infraestructura, el bono demográfico, se han ido agotando. Y esto ha venido de la mano y se ha venido atenuando por una desaceleración o básicamente un crecimiento nulo en nuestra productividad. El ministro de Comercio lo explicó perfectamente en la conferencia anterior. Es nuestro reto en cuanto a producir más con lo mismo. Y Colombia parte de un contexto que tiene un reto importante de garantizar su crecimiento económico de largo plazo, aumentando los niveles de productividad. Pero algo todavía mucho más importante, y es qué pasa con la gente, qué pasa con las personas. Y Colombia ha venido reduciendo la desigualdad, claro que sí, que mide la distribución de ingresos en el país, pero la ha venido reduciendo de manera diferente y a ritmos diferentes en las diferentes regiones del país. Entonces parece que se tiene más privilegios si se nace en una región o se nace en otra región. Y de esos dos problemas partimos para construir una política TIC y una política de desarrollo digital incluyente que sea para todos y que sea de todos. Colombia tiene un reto de garantizar el crecimiento económico de largo plazo, aumentando la productividad, pero también de distribución de riqueza, reduciendo la desigualdad en todas las regiones por igual. ¿Y será que la tecnología nos ayuda? Y la primera cifra que quiero compartir es la cifra en la que ustedes nos van a ayudar precisamente a mejorar los niveles de bienestar en el país. El 5.1% del equivalente al PIB per cápita en un hogar al año se puede ahorrar. Eso en pesos colombianos es 1.100.000 pesos. Si hablamos de que uno de los retos más importantes que tiene Colombia es la reducción de la desigualdad, ahorrar ingresos en un hogar al año es equivalente a aumentar los ingresos. Y simplemente por traer a colación otras cifras, tenemos problemas de productividad,
Pero si aumentamos en 10 puntos porcentuales la penetración de banda ancha, podemos tener incrementos de la productividad hasta en un 2.61%. El problema está en que tiene que ser incrementos de banda ancha de verdad, de banda ancha efectiva, y vamos a ir mirando eso. ¿Qué pasa? La tecnología soluciona problemas y simplemente traigo unas cifras a colación para compartir con ustedes. Pero ¿qué pasa si una parte de la población está conectada a Internet, está en el entorno digital y otra parte de la población no está en el entorno digital? Si solamente una parte obtiene beneficios y otra parte no, aumenta la desigualdad. Por tanto, el reto para llevar estos beneficios de los que hemos hablado a todos los colombianos es conectar a 100% de los colombianos a un Internet de banda ancha, a un Internet de calidad y proveer las herramientas para ello. ¿Y de dónde partimos? Recibimos un país que tiene una buena oferta en materia de infraestructura a nivel nacional. Las cabeceras municipales están conectadas. La cobertura móvil se ha expandido a lo largo del país en los últimos años, pero tenemos un reto muy importante en llegar a todos los hogares en Colombia. Vamos a ir viendo las cifras. Recibimos un país con 30 millones de conexiones de banda ancha, pero esta cifra hay que ponerle la lupa. Cuando uno quiere hacer política pública y la quiere ejecutar bien, hay que partir de un buen diagnóstico, un diagnóstico claro. De estas 30.3 millones de conexiones de banda ancha, si uno las analiza con rigor y somos ambiciosos y nos creemos que Colombia puede estar a la vanguardia tecnológica, máximo entre 13 y 18 millones de conexiones de banda ancha tenemos. Porque aunque la gente esté conectada a Internet, no está conectada a un Internet efectivo de banda ancha, a una velocidad que le permita generar mejores negocios, que le permita ser más productivo, más innovador. ¿Y cuál es nuestra historia? Colombia es un país que ha venido creciendo. Como ustedes ven en las gráficas, a su derecha y a su izquierda, banda ancha móvil y banda ancha fija. Colombia ha venido aumentando la penetración, pero fíjense que partimos, si me lo permiten, de niveles similares a los de Chile y a los de Argentina. Y hemos venido avanzando, pero ¿qué les pasó a ellos? Avanzaron más rápido que nosotros. Y en un mundo globalizado, no solamente sirve avanzar, sino avanzar igual o más rápido que los demás. Pero no solamente basta con conectar a los colombianos a Internet, sino a un Internet de buena calidad, de buena velocidad. Y fíjense que somos la velocidad promedio de banda ancha más baja de la región. Y si esto sigue como va, la brecha entre los países más desarrollados, entre el promedio de la OCDE, por ejemplo, como aparecen en la gráfica, será mucho mayor. Y este es nuestro problema. Tenemos una brecha geográfica. El 62% de la población vive en lugares donde la penetración de Internet, telefonía y televisión es menor al 20%. Pero no solamente una brecha entre lo urbano y lo rural, sino dentro del urbano. Estrato 4, 5 y 6 prácticamente tienen niveles de cobertura, niveles de penetración equivalentes a los europeos. Pero estrato 1, 2 y 3 tienen niveles inferiores al 40-45%. Es decir, en los estratos donde vive la inmensa mayoría de los colombianos es donde más baja penetración de Internet tenemos. Y tenemos un reto de desigualdad y tenemos que solucionarlo conectando a los colombianos. Pero no solamente hay que conectarlos bien, sino hay que proveer las herramientas y la oferta de servicios digitales para que se puedan conectar. Y ahí lo primero es el gobierno. ¿Y qué le ha pasado al gobierno? Llevamos 8 años cayendo en el ranking de Naciones Unidas después de 160.000 millones de pesos invertidos. Solo hemos llegado al 18% de los trámites digitalizados, para ir avanzando un poco más rápido. Pero no solamente basta con conectar, con proveer las herramientas, sino que hay que proveer las habilidades, eso se llama apropiación, y ocupamos de los niveles más bajos de la región y del mundo en apropiación tecnológica, como lo muestra el último estudio de la GSMA. Y aquí la industria y el sector privado juega un rol muy importante en el cierre de la brecha digital, que es de lo que he venido hablando. Y pasa algo también curioso, y es que en los últimos años se ha contraído la inversión privada en un 33%. Entonces tenemos unos retos y tenemos un reto también de reactivar al sector privado. Algo muy importante, la industria del software. Las ventas han venido aumentando, pero cuando uno quiere saber qué tan bueno está, no se compara consigo mismo, sino con los demás. Colombia es de los países en el mundo que menos gasto per cápita en compra de software tiene. Y aquí avanzo rápidamente. ¿Cómo pensamos resolver esto? Tenemos un país que tiene un problema y un reto importante para aumentar la productividad.
un reto importante para reducir la desigualdad y que la riqueza se distribuya. Y la tecnología evidentemente nos puede ayudar de una manera acelerada a solucionar todos estos problemas, a llevar mayores ahorros a las casas colombianas por medio del comercio electrónico. Pero si no conectamos al 100% de los colombianos en los próximos años, los resultados van a ser incluso negativos. ¿Y qué planteamos? Una política de 4 grandes pilares que voy a tratar de resumir rápidamente. Un primer pilar que es entorno TIC para el desarrollo digital y es cómo generamos las condiciones para poder reactivar la inversión en infraestructura y en servicios digitales en el país. Cómo ajustamos nuestro marco normativo, cómo hacemos un enfoque de desregulación para precisamente aliviar las cargas a una industria que incluso tiene que ir más rápido que el resto de industrias. ¿Por qué? Porque se ha vuelto habilitadora del desarrollo social y económico en el país. ¿O acaso hay algo hoy que hagamos sin tecnología? Segundo, necesitamos ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital. Y como es una política de todos, ningún colombiano se nos puede quedar detrás. Por eso el tercer pilar, inclusión social digital, unas políticas diferenciales por estratos y por regiones, en las que se enfoquen los recursos públicos para conectar al 100% de los colombianos. Y finalmente, el cuarto pilar, la transformación digital sectorial y territorial. Hagamos un barrido muy rápido por ellas. El entorno TIC, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a generar una modernización del sector presentando un proyecto de ley que abarca, entre otras, aumentar la eficiencia institucional del sector. Hoy en día nuestro sector tiene un marco institucional bastante disperso, un marco regulatorio bastante disperso y sobrecargado y un marco normativo bastante disperso también. Y además las cargas económicas que tienen los agentes de este sector pues son bastante altas y además de todo asimétricas. Y es un proyecto de ley que se radicará en los próximos días en el Congreso de la República. Ciudadanos y hogares empoderados. ¿Cómo vamos a lograr esto? Programas de generación de habilidades digitales, pero no cualquier habilidad digital, sino qué necesidades y qué problemas y qué desafíos tienen los colombianos, los hogares colombianos, y sobre eso generar estos programas para que precisamente los hogares y los ciudadanos se empoderen del entorno digital. Eliminar cualquier barrera que le impida a un hogar o a una persona acceder al ecosistema o al entorno digital. Y para mí la más importante, inclusión social digital. Ningún colombiano se puede quedar por fuera del entorno digital, sino todo lo que habremos hecho en los últimos años se perderá y lo que hagamos en los siguientes también se perderá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Colombia tiene un problema y es que dentro de los municipios no hay conectividad, no hay infraestructura, lo que se conoce como infraestructura de última milla. Vamos a generar precisamente un programa para el despliegue de última milla basado en unos incentivos a la oferta, basado en la subasta de espectro y además con obligación en la utilización o incentivos para utilizar la fibra óptica con la que ya cuenta el país. Pero además, no solo eso, porque hay hogares que viven en territorios donde sí existe una conectividad de última milla, pero vamos a generar también un programa para proveer herramientas sociales, herramientas con vocación productiva identificado región por región, para precisamente ayudar a conectar estos hogares. Resumen, ¿cómo logramos que un ciudadano, que un hogar se levante en la mañana y diga yo necesito la luz, el agua, el gas y el internet? Y con eso llevaremos desarrollo social y económico a todas las regiones. Algo muy importante, incluso después de todas estas políticas habrá un segmento de la población que aún no tenga acceso a internet, que no tenga conectividad. Y vamos a reestructurar un nuevo modelo de conectividad social que además sea sostenible en el tiempo, que no dependa exclusivamente de los recursos públicos, que además son finitos y cada vez son menores, sino que precisamente se invite al sector privado, a todas las industrias a participar en esto. Y finalmente la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital hay que lanzar varios mensajes. Primero, la transformación digital de los sectores de la economía. Y segundo, la transformación digital de los territorios. Pero además, también la transformación digital de lo privado y también la transformación digital de la administración pública que tiene que dar ejemplo. Y acá la política es mucho más ambiciosa y mucho más transversal y no es una política que dependa exclusivamente del Ministerio de TIC, al cual yo represento en este evento, sino es una política de gobierno, por eso las entidades que ustedes ven plasmadas acá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de estándares, por medio de políticas de gobierno digital, interoperabilidad, no lo voy a leer para no aburrirlos. Pero en cambio el sector privado se transforma digitalmente de otra manera y yo lo digo de una manera muy coloquial aquí en Confianza y es no estorbando. Es reduciendo cualquier barrera que le impida la adopción tecnológica. Pero algo también muy importante pensando en las MIPYMES, la transformación digital no solamente es un concepto de adopción tecnológica, sino de cambio de procesos y de cambio de cómo hacemos las cosas. Y aquí un programa de habilidades gerenciales también en conjunto con el Ministerio de Comercio, con Impulsa,
Vamos a construir precisamente para ayudar a todas las MIPYMES en la adopción de esas habilidades que hacen falta para poder generar esos cambios y esas formas de pensar y de producir en el país. Y termino con una invitación. Vamos a conectar a los colombianos y los vamos a conectar bien, pero no lo vamos a lograr solos. Por eso la invitación es a que construyamos todos juntos, a que participemos, porque básicamente el futuro digital es de todos. Muchísimas gracias.